Dios les bendiga, amigas y amigos. En esta oportunidad quiero traerles otro video de los mensajes de Dios que Él nos está dando desde el reino de los cielos. Él nos trae el mensaje, pues ha dicho: pondré mi palabra en vuestra mente, escribiré en vuestros corazones. Y esto es para aclarar en estos últimos tiempos tan difíciles, que hay tanto engaño con tantas religiones, con tantas denominaciones. Pero el Señor nos va a aclarar estos tiempos y nos va a hacer ver, va a abrir los ojos para que podamos comprender y salir de todo engaño, de toda denominación que no se halle cumpliendo el mensaje de Dios como Él ha instruido. En Génesis capítulo 14, quiero hablarles ahora de unos siervos de Dios, cómo Dios usó a estos siervos y cómo ellos fueron fieles, y no estaban ellos para enriquecerse ni vanagloriarse, sino con sus propias manos trabajaban para su sustento y aparte le servían al Dios Altísimo. En este caso Abraham, el padre de la fe. Dice la palabra que cuando él regresaba de la derrota de los reyes que le fueron llevando cautivo a su sobrino en Sodoma, dice la palabra aquí en Génesis capítulo 14, en el versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Dame las personas y toma para ti los bienes, le dijo así el rey. Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Actuó muy bien en este caso Abraham al no tomar algún bien, porque Dios le dio esa fuerza, esa bendición de poder rescatar a su sobrino y también de ayudar a rescatar los bienes de estos reyes. Pero él hizo bien en no tomar nada de ellos, porque él no debía enriquecerse con las pertenencias de los demás, pues él recibió de gracia toda esta bendición, pues tenía que darlo también de gracia, para que no quedase mal Abraham, porque si no, no hubiera sido ese padre de fe, ese hombre que Dios escogió, el precioso amigo de Dios. En 1 de Samuel capítulo 12, versículo 2 al 5, también nos habla de la historia de Samuel, también un precioso profeta de Dios. Dice: ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Decía Samuel: yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Miren lo interesante. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: mire ese testimonio del pueblo, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y dice que él, Samuel, desde su juventud servía a Dios, y en toda su vida nunca tomó algo de alguien para enriquecerse o para de eso vivir. Y dice el pueblo:
El verso 5 dice, y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, amén. Qué bueno sería nosotros como siervos y todos los pastores de este tiempo y los siervos de Dios poder expresarnos así a la hora de nuestra partida al cielo y decir, nunca he tomado yo de ustedes nada. Estas manos me han servido, como lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo así lo afirmó. En Hechos capítulo 20, verso 32 al 35, la palabra de Dios dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, dice así el apóstol, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Miren, o sea, esta enseñanza también lo dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y recordar las enseñanzas de Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Quiere decir que si un pastor, un siervo de Dios, un profeta, un maestro, un evangelista, un misionero, quiere decir que si él trabaja con sus propias manos, él sería más feliz poder ayudar en vez de él estar recibiendo ayudas de los demás, enriqueciéndose y quedando mal así con mal testimonio delante del mundo entero. Y por eso mucha gente no quiere convertirse a los caminos de Dios, porque ven todas estas injusticias de todos estos siervos que están haciendo esto, que Dios no les ha mandado. El Señor Jesús enseñó estos actos de humanidad. Jesús estuvo todo el tiempo con sus apóstoles, enseñándoles cómo deberían ellos comportarse, porque cuando escogió a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y dijo, sobre esta roca, esta fe, esa declaración de Pedro, dijo, sobre esta roca de fe, esta declaración, edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús vino a edificar una iglesia. Iglesia quiere decir una congregación, un pueblo, un remanente, hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, estén dispuestos a servirle y a obedecer la voz del Maestro. Por eso Jesús dijo, mi iglesia. Y en Marcos capítulo 6, 34 al 38, la palabra de Dios dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Mire, él estaba con sus discípulos para enseñar cómo debían sus discípulos luego sobrellevar el evangelio, cómo deberían administrar los asuntos de la iglesia, de su congregación, de la congregación de Jesús, de la iglesia de Jesús, porque Jesús estaba instruyendo a sus apóstoles para dejar establecida la iglesia, la cual debería de mantenerse hasta ahora, haciendo tal y como mandó el Maestro. Y dice que al ver a toda esa multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús, ¿qué hacía? Les enseñaba muchas cosas, porque él era el pastor en ese entonces. Y les enseñaba muchas cosas. Hoy vemos que también en las iglesias, en las denominaciones del mundo entero, hay muchas iglesias que dicen, bueno, vamos a llamar a una conferencia y vamos a enseñarles. Y empiezan a enseñarles cualquier tema, cualquier doctrina. Pero luego que les enseñan, aparte de que les llaman y les dicen, bueno, pero en la conferencia cuesta tanto, mire, les cobran para enseñarles. Y aparte de eso, que luego que les enseñan, les despiden ya a altas horas de la tarde,
ellos tal vez cansados recibiendo el seminario, la doctrina que están recibiendo, tal vez muchos cansados, y a veces eso sucede también los días domingos de reunión, que es despedida a la gente, a muchos entran a las 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, a las 12, y a veces cuando el pastor se alarga en el sermón, también ya les despide a veces 2:30, y hay de los también de los siervos que tienen que quedarse al último para las reuniones de planificación, a veces ya se están despidiendo 1, 2, y luego ¿qué hacen? Les despiden y dicen, vayan ahora sí a comer, ya han servido aquí. Pero miren lo que Jesús enseñó. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Miren lo que dice Jesús. ¿Cuál es la ordenanza para los que tienen denominaciones, para los que tienen religiones? ¿Cuál es la ordenanza? Denles de comer ustedes. Entonces le dijeron, como queriendo excusarse, ¿no? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Miren que mucha gente, muchos líderes de denominaciones, dueños de las religiones, tienen mucho temor de gastar sus recursos para dar al pobre, al necesitado. Muchas veces van a los cultos gente de los campos, gente pobre. Están fieles en los cultos. A veces algunos vendrán sin desayunar a recibir las enseñanzas en los cultos, en las iglesias. Y muchas veces son despedidos sin darles nada. Y eso es una falta de amor, falta de poner en práctica lo que Jesús está enseñando. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Pero Él les dijo, denles de comer ustedes. Ellos les dicen, pero no, es que se nos va a acabar los recursos y tanta plata no alcanzaría para darles de comer. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Como que ellos estaban escondiendo sus recursos, lo que ellos tenían, porque ellos tenían su tesoro también. Como grupo, Jesús, los apóstoles tenían su bolsa, donde llevaban sus recursos. Id, vedlo, dijo Jesús. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces, al fin. Bueno, el Señor Jesús no se limitó, Él dijo, denles, compartan. Y el milagro viene. San Lucas capítulo 6, verso 38, dice, por eso dijo Jesús, dad y se os dará. Esa es la enseñanza para las denominaciones, para las religiones. No tengan temor. Los dirigentes de las religiones, dirigentes de las denominaciones, los pastores de las denominaciones, no tengan temor de gastar los recursos que ustedes tienen, de lo que la gente mismo ha dado. No tengan temor. Repartan, den a los pobres, den de comer, hagan banquetes. Eso es lo que quiere el Señor. Mire, dad y se os dará, dice. No teman, den y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y por eso ustedes habrán visto que hay muchas religiones, muchas denominaciones donde los pastores se quejan, dicen que no hay, que no alcanza, que no les alcanza los recursos. Y siempre están quejándose y están mandando muchas veces a hacer otras actividades para alcanzar con los recursos para la planificación de todo el año. A veces les mandan a hacer platos que vendan, platos típicos, les mandan a hacer rifas, actividades al grupo de jóvenes, al grupo de damas, a los diferentes grupos que hagan actividades, que vean cómo conseguir los recursos, porque falta a pesar de que se dan los diezmos, a pesar de que se dan las ofrendas. Pero el Señor Jesús, es porque no están haciendo lo que el Señor Jesús dijo. Miren, nunca va a faltar. Si ustedes reparten de esas ofrendas y de esos diezmos que entran, el Señor va a volverles a recompensar.
La gente va a mirar y va a decir, no, en esta iglesia, en esta denominación sí están haciendo como Dios manda. Tienen amor, comparten de los diezmos, de las ofrendas, comparten con el pobre. La gente va a decir, no, en esa iglesia sí, verdaderamente están practicando como Dios manda. Y ahí voy a llevar los diezmos, voy a dar las ofrendas, porque ahí sí están haciendo la obra, la voluntad de Dios. Y mire lo que dice San Juan capítulo 12, desde el verso 3 al 6. Entonces, María tomó un libro, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, Simón, era Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, le dijo esto: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Lo que vamos a sustraer de aquí es algo muy importante, de que había un tesorero. Sí tenían ellos unos recursos, tenían una bolsa. Y que también se ve aquí algo que ellos practicaban, que era dar a los pobres. Por eso dice, ¿no se podría haber vendido mejor este perfume y dado a los pobres? Y por eso dice que él tenía la bolsa también. Y claro, bueno, el tema no estamos ahorita para hablar de Judas de ladrón, sino estamos hablando aquí para ver la administración de la iglesia del Señor Jesús, cómo Jesús sobrellevaba esto tan maravillosamente compartiendo con los necesitados. Y San Juan capítulo 13 también, el versículo 29, dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, miren, Judas llevaba la bolsa, era tesorero. Lo malo era que era ladrón. Pero la idea no es esa, sino la idea es que sí debe de haber una bolsa, sí debe haber un fondo en una iglesia, en un grupo, en una denominación, pero que se haga con ese dinero lo que Jesús quiere que se haga, no lo que las denominaciones piensan hacer, sino lo que Jesús quiere que hagan. Compra lo que necesitamos para la fiesta. Mire, ¿para qué es el dinero? Para comprar, para hacer una fiesta, dicen. Fiesta, pero ¿para quién será? ¿Será que solo para el pastor? ¿Será que solamente para los líderes? ¿O para quién? Dice, o decía, o diese algo a los pobres. Mire, ¿para qué era el dinero? Para comprar, para los gastos de la iglesia, para comer, disfrutar juntos, compartir, tener esa comunión. O también era ese dinero para sacar, para comprar algo para dar a los pobres. Miren todo esto tan precioso que podemos encontrar en las Escrituras. Y más adelante, luego que Jesús ya dejó instruyendo esa iglesia como debe de ser, el Señor dijo, no se vayan todavía hasta que no sean investidos con poder de lo alto. Entonces, sí, podrán predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero cómo? Como Jesús manda, como Jesús quiere que se haga, no como estos tiempos se está haciendo. En Hechos capítulo 4, 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Miren, qué unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían como iglesia. Lo que poseían como iglesia, ¿qué poseían? Poseían una riqueza ya. Dinero, muchas dádivas, no sé, oro, plata, no sé qué poseían. Pero ninguno decía, un apóstol decir, no, eso es mío, yo me voy a adueñar. O decir los apóstoles, decir, no, eso es nuestro. O decir el profeta, no, eso es mío, eso a mí me toca. O levantarse uno y decir, no, eso es para los levitas. Así que nosotros, como somos los levitas, es para nosotros. Porque de eso también se han cogido los pastores de estos tiempos. ¿Qué? Porque en el Antiguo Testamento dice que los diezmos los diezmos eran para los levitas, ahora los
de este tiempo que están engañando, también se cogen ellos los diezmos, diciendo que es el sacerdocio levítico que ellos están llevando. Pero esa es una falsedad. La ley se acabó. Estamos en el tiempo de la gracia. Y el Señor Jesús dejó estableciendo su iglesia y dejó dando instrucciones que qué es lo que se debe de hacer con todos los recursos de la iglesia. Y dice, y con gran poder los apóstoles, el verso 33 de Hechos 4, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire, entre todo ese grupo de la iglesia, esa iglesia, no había nadie necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Mire, el Espíritu Santo trabajaba en gran manera. Había gente que tenía tal vez 2 solares, 2 terrenos. Vendían uno, traían el precio de heredad en gratitud. ¿Pero por qué daban? Daban porque la iglesia era una iglesia formada por Jesús. Y hacían lo que se debía de hacer, compartir, obra de amor, de misericordia. Y como la gente quería hacer la voluntad de Dios, obra de amor y misericordia, ellos sabían a dónde tenían que dar los diezmos, las ofrendas, las donaciones. Pues ellos no se dejaban engañar, decían, no, esa es la iglesia verdadera, donde están compartiendo, allá daremos. Y dice que traían el precio de las heredades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían a cada uno según su necesidad. ¡Qué precioso! Así funcionaba la iglesia de Jesús, así dejó estableciendo. Y así debería de funcionar hasta el día de hoy. Y estamos nosotros para abrir los ojos, para que usted no siga siendo alcahuete del mal. Porque si usted, muchas veces, muchos de nosotros hemos dicho, bueno, yo con tal de cumplir, la palabra de Dios dice que hay que diezmar, hay que ofrendar, y yo con tal de dar, allá ellos y se robarán. Usted está siendo cómplice del mal. Porque si usted da irresponsablemente en el lugar donde no se está practicando la palabra de Dios como Jesús mandó, entonces usted está siendo un cómplice del mal. Y dice, el ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es que tengan mucho cuidado y estamos nosotros para anunciar esto. Y para ayudarles a ustedes a ver todo, abrirles los ojos para que ustedes salgan de todas esas congregaciones y denominaciones que no están haciendo bien. Usted tal vez dirá, no, yo voy a orar para que mi iglesia sí practique, mi denominación practique como es de practicar. Yo ya me doy cuenta, dirá usted, que están mal en mi iglesia, pero yo voy a estar orando para que ellos cambien. Ojalá cambie el ministro, ojalá cambie el apóstol, ojalá cambie el pastor de mi iglesia. Y empecemos a hacer así como está enseñando. Pero déjeme decirle que ellos no cambiarán, porque sus corazones se han endurecido. Lo que usted tiene que hacer es salir de en medio de ellos, para que ellos se avergüencen, no se sientan más respaldados a seguir haciendo lo que están haciendo. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Miren, esa es la religión verdadera, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesús, pura y sin mancha. Dice la palabra, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Miren la palabra de Dios cómo está expresando esta preciosa verdad. Hechos capítulo 6 versículo 1, por eso es que en adelante, ¿qué hacían ellos? En Hechos capítulo 6 verso 1 dice, en aquellos días como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mira a qué punto llegaba la iglesia de generosa con sus líderes santos, que eran los apóstoles. Había distribución diaria para la viuda, para el huérfano, para el pobre, para el necesitado. Es que si hay recurso,
Estoy seguro que si las iglesias, las denominaciones empezaran a hacer esto, estarían haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor les abriría una generosa puerta en el reino de los cielos para que puedan entrar. Y avanzando un poco más, por eso en Gálatas capítulo 2, versículo 10, se le recomendó a Pablo, le dijo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacerlo. También otro texto, Romanos capítulo 15, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Miren, las ofrendas se recolectaban, era para ayudar a los pobres, a los pobres. Y dice la palabra, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 y 23. Ese es el propósito del diezmo. El diezmo no fue un propósito de ley, de obligarte a dejar los diezmos para que alguien se enriquezca o para que una denominación se haga grande, vanagloriosa, para que una religión crezca. No, los diezmos y ofrendas fueron establecidas para lo que dice. Deuteronomio capítulo 14, 22, 24 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El lugar que Él escogiere en estos tiempos, ustedes saben dónde es. Jesús lo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden reunirse en su casa, en su vecindario, en su comunidad, y pueden empezar a practicar esto. De lo que ustedes son bendecidos, aparten algo para hacer la obra y la voluntad de Dios. Porque el Señor dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Y ustedes tienen que hacer la voluntad de Dios, que es el amor al prójimo. Y dice, por eso dice la palabra, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿En dónde he escogido para poner su nombre? Donde están 2 o 3. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Mira, por eso la gente de las denominaciones, de las religiones, no aprenden a temer. En la iglesia nomás santitos, pero afuera son los mismos de siempre. En la iglesia, hermanito, pastorcito, se saludan, todo eso, pero salen afuera, ya no se conocen y están enojados. No hay gracia, no hay temor. Se aprende a temer cuando se practica la voluntad de Dios en un grupo, cuando se reúnen y hay una comunión verdadera y se practica la palabra, amando al prójimo, al pobre, al necesitado. Y dice el verso 26, y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comeréis. Mire, ¿para qué es el diezmo? Para que coman ese grupito que se reúnen. Para que, dice, y comeréis allí delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás tú y tu familia. Lo que Dios quiere es que se reúnan 2 o 3 o un grupo más grande en el nombre del Señor, y se alegren, contentos, felices, tengan un banquete, coman, como lo hacía Jesús con sus discípulos, cenaban juntos, compartían, comían el pan, el pez, el cordero, lo que quieran, las ensaladas, esos panes sin levadura, esas tortas con pasas y todo lo que habla la palabra de Dios, hacer un banquete, una festividad. Porque dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la idea. Y dice la palabra, el verso 29, y vendrá el levita en esas fiestas que ustedes harán en el nombre del Señor, dándole gracias a Dios. Esa fiesta que ustedes harán de comer, compartir, ¿para qué va a ser? Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. O sea, el predicador pobre. Y el extranjero
Hay mucho extranjero que necesita que le demos la mano. El huérfano y la viuda, hay mucha persona que está desamparada, que necesita que compartamos con ellos. Que hubiera en tus poblaciones, dice, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hiciere. Ese es el mensaje que quiero yo dar y quiero seguir dando. Quiero enseñarles muchas cosas que el Señor me ha mostrado, lo cual no se aprende en las denominaciones, en las religiones, en las sectas. Esto no se aprende allá. Esto se aprende teniendo esa comunión íntima con Dios, adorándole en espíritu y en verdad, y no ni en Jerusalén, ni en el monte, ni en el lugar en los templos de 4 paredes, porque Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Afuera, tenemos que salir afuera ya. Por eso el Señor ha dicho, salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo os llevaré a un mejor lugar. Y el Señor quiere darnos esa verdadera libertad. Y ahí sí concuerda y cuadra el versículo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Que Dios me los bendiga.